había empezado a grabar. Ya ahora sí está grabando. Gracias por la observación. Listo. Y bueno, profe, ¿el caso clínico contaba con descripción clínica del paciente o...? Eso, 80 años, el hombre previamente, pues ni hipertenso ni diabético, una persona que ha sido muy saludable, una epigastralgia y molestia en la parte baja del pecho, vómito, sensación de sudoración profusa, y de todas maneras le Listo. pidieron este electrocardiograma. Bueno, entonces en la Eso fue conclusión, súbito, no era que, es decir, tiene 2 horas de dolor de pecho. listo. En la conclusión entonces podemos observar un posible infarto entonces de la pared inferior. Ujú. eh, de la pared inferior vemos que hay necrosis y en la pared lateral alta, pues por las ondas Q que hemos encontrado, Ajá. y que también parece haber compromiso de las paredes laterales, tanto lateral alta como lateral baja por la elevación que hay en B4, B5 y De 4 B6. de 5 de 6. Fíjate qué Y, montón de cosas tan berracas. y B1 Bueno, está con una depresión importante, por lo que, pues, además de que, o sea, primero, la pared inferior me indicaría que hay que hacer también unas derivadas derechas, y la depresión en B1 tan importante también me indica que sería bueno también buscar unas derivaciones posteriores. Entonces, muy bien. Cristian, gracias por haber participado, ¿oíste? Y no se te va a olvidar, este paciente no se te va a olvidar nunca. Mira los aspectos técnicos. Volvamos otra vez, ¿qué es lo que tú miras en la parte técnica? ¿Cómo está la estandarización? ¿Cómo está la velocidad? Si la línea de base está estable. Y miras si la P en D1 está positiva. ¿Cierto o no? sí, sí, doctor. ¿Cómo te parece esa P en D1? ¿Qué te parece esa P en D1? No, pues llama la atención que está casi, pues parece pues negativa o Negativa, negativa. negativa. ¿Qué cosas te producen a ti P negativa en D1? Hay 3 cosas nomás que te dan P negativa en D1. ¿Cuáles? Entonces, que por ejemplo el paciente tenga una destrocardia real, Destrocardia, que, dale. que también sea una destrocardia, pues, pero por, pues falsa, pues una falsa destrocardia por la mala ubicación de los electrodos. Entonces, colocación inapropiada de los electrodos. Primero esa parte. Primero esa parte. Segundo, destrocardia. Y tercero sería que hay un ritmo que está formándose en la parte baja de la aurícula, Y pero que me sin la hace menor que, duda tendríamos entonces, si esa es la situación, un complejo QRS normal, pero aquí tú ves onda Q en D1. Entonces tienes 2 posibilidades, o una de estrocardia o cables trocados. ¿Cuál de las dos es? listo. Entonces vamos a ver, que es la otra que nos podría dar como, No tanto ABR, porque y fíjate las ABR, precordiales. Y las aquí lo tiene negativo, ¿cierto? Exacto, es predominantemente negativo, entonces no me dio mucha pista. Y en las Mira, precordiales, mira la forma como evoluciona la R en el precordio. listo, entonces tiene una mala, pues ya hacia B3 o B4, uno se esperaría que la R fuera predominantemente positiva. Totalmente. Fíjate y verás que Entonces, si, el cable, si fuera cables trocados, en B5, B6, tú tendrías unas Rs, porque definitivamente lo que estás haciendo es colocar los electrodos malos en los brazos, pero tú estás viendo que está colocado en la parte izquierda exacto, el... estaría abriendo una progresión normal, entonces pareciera que es una destrocardia. Exactamente. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? Lo examinas y encuentras que el PMI está del lado derecho. Y entonces, Bueno, entonces yo creería que habría que y revisarlo le como tocas y le tocas que el hígado no está en el lado derecho, si está en el lado izquierdo. Ese caballero clínicamente tiene un situs inversus. Entonces, ¿qué haces? pues yo creería que hay que colocar entonces todas las precordiales derechas como las usuales, pues como para poder Toma las derivaciones como si fuera una estrocardia. Tienes que intercambiar los electrodos de brazos, de piernas y colocar las precordiales derechas. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ah, Mira, bueno, ya entonces, se puso la P positiva, ajá. desapareció la Q y mira que se ve ya R. Ah,
y se ve, en vez de elevación del segmento ST en D1, depresión, lo que estaba viendo, la elevación del segmento ST en 2, en D3, A en ver, ABF, y ya en ABL te corresponde lo que vistes en D1, en ABL. Mira que ahora exacto, sí, ahora sí los dos están, sí, era claro. Y mira ahora esa depresión del segmento ST en B2, en B3, en B4, en B5. Tu diagnóstico es definitivamente el que tiene entonces tiene un infarto de la pared inferior de la pared inferior. Puede y tener extensión a la cara posterior, exacto. como lo hemos llamado, por esta depresión que tiene, muy, extensión, pero ya tú hiciste el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio de la cara inferior, en un paciente que tiene una destrocardia y tiene un situs inversus. Mira qué lindo. Es la insistencia, mis amigos, de que siempre hay que mirar los aspectos técnicos muy frecuentemente, todos, por la carrera. A veces intercambiamos los electrodos, pero a veces nos encontramos con pacientes con destrocardia. Pero era simplemente ese mensaje. P negativa en D1. Si ustedes encuentran esta imagen en D1 con una Q, esa posibilidad es cables trocados o que el paciente tiene una destrocardia y aquí lo vimos claramente. Cristian, ¿te pareció interesante? Sí, doctor, supremamente interesante y más como por el momento en que llega la pregunta de cómo colocar los electrodos, pues simplemente dirá como, sí, muy interesante, supremamente interesante, muchas gracias. No, señor, a ti por participar. Muchas gracias a ti. Bueno, sigamos con otro caso. Entonces, mensaje. Siempre mirar los aspectos técnicos jóvenes, siempre mirarlos porque mete uno las patas. Aquí llamamos al hemodinamista, pero fíjate, verás la cantidad de cosas que no le concuerdan a uno. Aquí hay alguna vaina que no está bien y simplemente se organiza de esa manera. Este caso es de una mujer de 48 años de edad, dislipidémica en tratamiento con atorvastatina, consulta por dolor torácico en región subclavicular izquierda de 2 horas de evolución. Se irradia la espalda. No hay hallazgos en especial al momento de examinar la paciente. Llega con dolor de pecho. Miren el reto que tenemos de una señora joven con un dolor de pecho que no es el característico, pero es un paciente dislipidémico, tiene un dolor de pecho que nos obliga a tener un electrocardiograma y con el electrocardiograma ver si tomamos una decisión, si tomamos troponina, si tomamos una placa de toras, si llamamos ya al hemodinamista. Bueno, ¿quién se anima a hacer el análisis de ese electrocardiograma? ¿Qué impresión tiene con eso? Échenle una miradita, échenle una miradita. Yo a ver si tengo aquí un acercamiento de las precordiales. Bueno, necesito un voluntario. Vamos haciendo el análisis entre los dos, no se preocupen. ¿Quién se anima? Miren ustedes, Cristian, como lo hizo de bien. ¿Quién se anima? Ánimo. Jóvenes, Oh, nombro a alguno de hola, ustedes para no incomodarlos. hola. Ánimo, Lucas, dale, qué bueno. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, doctor. ¿Qué piensas de este Bueno, electrocardiograma, Lucas? ¿Cómo enfocarías a esa paciente? bueno, a grandes rasgos, es una paciente en contexto de un dolor torácico. Eh, Veo pues a grandes rasgos que posiblemente tiene un infranivel en derivadas de B2, B3, B4. No me queda claro, no veo bien B5, pero pareciera que no. En B1 tampoco, sería como esas tres. Exactamente impresiona como para de pronto ser una imagen especular de cara posterior. Y Muy bien, también veo algo, tomaría las derivaciones posteriores. Magnífico. sí señor, y por otro lado también veo que asociado a ese infradesnivel hay unas ondas T como, como particulares que pueden ser, no sé si corresponden a unas ondas T en cohete, que se Así es, podría hablar de un amigos. complejo de Winter. De acuerdo. Precioso. Lucas, fantástica tu intervención. Yo también lo enfocaría como tú. Aquí, obviamente, que ahorita vamos a mirar las ondas T de Winter son un poco más altas, pero con esa historia clínica y con esto,
después de haberle tomado las derivaciones precordiales posteriores, indudablemente, en eso tienes la absoluta razón, toma las derivaciones posteriores y si están normales, yo llamaría, como tú lo estás sospechando, al hemodinamista porque ese paciente debe tener una lesión de la descendente anterior. Entonces, esa parte que acabas de decir, miren aquí cómo se ve un poquito mejor ya cuando ampliamos la depresión y la forma como justamente la depresión de ese segmento ST y esa T alta de Winter. Este es otro caso. Miren este caso que acude a urgencias por diafuresis que empezó hace una hora y tiene este electrocardiograma donde hay depresiones del segmento ST en diferentes derivaciones, pero lo más llamativo es ese complejo que tú acabas de describir, Lucas, es esa depresión del segmento ST en B1, B2 y una T que definitivamente lo pone a uno a alerta. Estas T que vemos acá son T que definitivamente esas T le permiten a uno decir que estamos frente a una T de Winter. Miren aquí la depresión del segmento ST. Y esto es, si este paciente sigue evolucionando, miren los cambios del segmento ST, muy sutiles, pero aquí ya sí no nos queda la menor duda de que hay una depresión del segmento ST en B2, en B3 y esa elevación del segmento ST. Esto es la onda típica de Winter. En B2, B3, esa depresión importante del segmento ST y esas ondas T altísimas como en cohete que lo acabas tú de describir. Y eso que está pasando con el paciente es, hay que llamar al hemodinamista porque si pasan unos cuantos minutos y uno sigue la evolución del paciente, esto cambia y empieza a elevarse el segmento ST ya con todo el complejo que se tiene. Esta es la parte inicial de una obstrucción completa de la descendente anterior. Entonces, lo que me preguntaban la vez anterior, miren, ven esta vaina ustedes en un paciente con ese cuadro clínico, tomaron las derivaciones posteriores, no estaban elevadas, porque si están elevadas ya tenemos la decisión, manejarla como una obstrucción de posiblemente la circunfleja. Lucas, muchas gracias, hombre. Buena esa. Bueno, veamos este otro caso. ¿Algún comentario, Lucas, y todos ustedes? Preguntas, comentarios. Este paciente fue un colega de 65 años, obeso, hipertenso, el hombre tratando de manejar sus factores de riesgo, que es un dragón irresoluto, ha mantenido una actividad física y la tolera adecuadamente. Un día que era día de elecciones, fue a votar y mientras iba al sitio de la votación tuvo una molestia en la región alta del tórax, sin irradiaciones, lo molestó, fue opresivo, le pasó y bueno, siguió adelante, hizo esto. Y resulta que el día previo a la consulta, el hombre regresó de un trabajo que estaba haciendo fuera de la ciudad, estaba atendiendo en otra ciudad del departamento, y al bajarse del avión y tomar el taxi, volvió a sentir la molestia. Ya sí se timbró y me dio una llamadita. Carlos José, mira, me pasó esta vaina, hermano. Dijo, no, mijo, mañana te espero en el consultorio. Y este muchacho llegó sin dolor de pecho. Y este fue el electrocardiograma que se le tomó sin dolor de pecho y con esto tomé alguna decisión que por fortuna se pudo tomar oportunamente. Les muestro las derivaciones de miembros de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Bueno, jóvenes, ¿quién se anima a hacer la discusión? Hasta ahora han estado ustedes muy participativos, muy bacanos. ¿Quién se anima a participar? Laura, ¿te animas? Laura Marcela o Catalina, ¿quién se anima? ¿Cuál de las dos? Laura.
Doc, hola, ¿cómo está? Bien, Laura, ¿tú? Adelante. No, Doc, pues yo veo que está en ritmo sinusal. Me llama un Muy poquito bien. la atención que la T se empieza a elevar levemente, pues que la veo un poquito más hiperaguda. Sí. Acuérdate que cuando uno habla de T hiperaguda, en el caso de una enfermedad, es parecido a lo que vimos ahorita en la T de Winter, pero la que llamamos hiperaguda normalmente es esto. Es que si tú tienes una derivación como las derivaciones de, B, de 2, de 3 ABF y te encuentras una T muy alta, esta sí es hiperaguda. Cuando tiene más de 5 milímetros en las derivaciones de miembros y más de 10 milímetros en las derivaciones precordiales, hablas de hiperaguda. Aquí tienes es un cambio de la T, pero ¿cómo sería, qué es lo que ves tú de la T como anormal? Pues yo veo que en las derivadas precordiales está empezando como a hacer una inversión y después un De aplanamiento de la acuerdo, T. un hombre de 65 años no debe tener una T negativa en B2 ni en B3, así sea muy sutil. Ahora me vas a decir, yo tengo el diagnóstico de tal. ¿Qué piensas tú con esta historia? Ha tenido en una semana 2 opresiones retroesternales, una de ellas un poquito más intensa el día anterior, te llega ahora sin dolor de pecho y tú encuentras esto en el paciente. Pues yo creo que hay que descartar un síndrome coronario. Tuvo la inversión de la T Perfecto. con ¿Tú los crees que cambios. alcanza a tener lo que llamamos un Wellens, un Doctor, síndrome de Wellens? sinceramente me queda la duda porque no lo veo en todas las derivadas, solamente lo veo de Ujú. B1 a B3. Yo te voy a recordar esa parte porque creo que tienes toda la razón. No es lo característico. Este ejemplo es un ejemplo muy lindo que aparece en el New England Journal of Medicine, que es síndrome de Wellens, y nos cuentan la historia de una persona que tiene algo parecido con como la historia que que nos han contado, que las semanas anteriores ha estado con dolor de pecho, se ha venido intensificando, pero nunca más allá de 5 minutos. Y al momento de tomar el electrocardiograma, el paciente está sin dolor de pecho. Ven usted que aquí la línea de base es un poquito inestable, pero ese paciente, al momento de tomar el electrocardiograma, tiene esta T negativa en B1, que puede ser normal, pero ya en B2, es un hombre de 56 años, no tiene por qué tener eso. Y aquí está esa característica donde es como una T bifásica, que es una de las formas y como tú decías, no se ve en el caso nuestro en B4, por ejemplo, y en B5 como se ven acá. Este caso no le deja a uno la menor duda de un síndrome de Wellens. Y este paciente que estamos viendo aquí del New England Journal, ese paciente se le hizo una coronografía y muestra esta lesión crítica del ascendente anterior, que donde ese paciente se le haga una prueba de esfuerzo, se lo mande para la casa, le regresa a uno con un infarto anteroseptal extenso tremendo. Miren cómo se le pudo hacer a ese paciente una angioplastia, quedó tan bonita esta, y esto sí nos da esa parte, ¿cierto? Que es esa parte. Entonces, este caballero no tiene esas características tan notorias, pero uno empieza de pronto a sentirse un poquito inquieto con ese paciente por 2 razones adicionales, Lauri, y es esto, mira este segmento ST. A mí no me gusta esto. En ABR, que esa Cierto, no. muy, muy sutil, pero se queda uno inquieto que tanto B1 como ABR tiene esa pequeña elevación del segmento ST. Eso me hizo ponerme a mí las dudas y dije, hermanito, yo sé que no estás con dolor de pecho ahora, pero veo cosas aquí que me preocupan. Te vas ya para urgencias. Se fue para uno de los sitios de tercer nivel. Llegó y lo primero que le hicieron fue una ecocardiografía. Estaba sin dolor de pecho. Le tomaron un electrocardiograma nuevamente y no había variado. La eco no mostró ninguna cosa. Pero con esa historia y demás, decidieron, amigo, hay que hacerte una coronografía. Tenía una lesión del 95% en la descendente anterior. Se hizo angioplastia, stent. Esto fue hace 2 años. El hombre ha estado asintomático, ha bajado de peso, sigue haciendo su vida normal y sigue siendo activo. Pero vean ustedes que esos detalles ante la historia clínica, yo aquí les estoy mostrando un paciente que vi hace un par de años y creo que aprendemos de él porque la clínica y los detallitos que uno ve en el electrocardiograma lo ponen alerta. Laura, muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctor, mi amor. ¿Quién más tiene preguntas o comentarios? Doc, yo tengo una duda. Adelante. Porque, pues teniendo una estenosis tan significativa, ¿por qué no eleva el ST? Esa es la característica del Wellers. El Wellers, recuerda lo siguiente, se caracteriza por varias cosas. Primero, que ese paciente llega sin dolor de pecho. Tú tomas los cambios que ves, no están en presencia de dolor de pecho. Segundo, no hay ondas Q, porque esto es un síndrome, una angina inestable severa, porque no hay necrosis. Entonces, el paciente no tiene ondas Q. Si tú ves que hay ya onda Q, ese paciente ya hizo el infarto de miocardio. Si puede que tú tengas una pequeña elevación de las troponinas, pero nunca muy alta, y por supuesto no va a haber una delta de las troponinas. Entonces, esas son las exigencias. Los cambios de T, el paciente llega sin dolor de pecho, no tiene ondas Q y no tiene troponinas elevadas. ¿Qué pasa? Hay pacientes que tienen a veces, y uno los encuentra con lesiones críticas de varias coronarias asintomáticos. Fue porque se hizo una valoración por alguna razón, por historia familiar, en fin, y se sorprende uno cuando el paciente asintomático encuentra uno un árbol coronario con unas obstrucciones sorprendentes. Y lo otro, muchos pacientes tienen un síndrome coronario agudo y van a hacerle la coronografía y se encuentra que es una plaquita ínfima, de un 30%, pero esa placa se desestabilizó y formó un trombo. Entonces, esa es la diferencia de la enfermedad aguda y de la enfermedad crónica. La enfermedad crónica usualmente nos da tiempo de intervenir, así tenga lesiones muy importantes, es manejable médicamente, a veces es casi igual el manejo de revascularización que el manejo médico que podamos darle, pero cuando es un evento agudo, por eso es la trascendencia de identificar el evento agudo, porque ahí sí hay una diferencia importante en en lograr que se reperfunda ese vaso para bienestar del paciente. ¿Sí te responde la pregunta, Jaime? Sí, Doc, muchas gracias. Listo, Jair. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Gracias por tu pregunta, Jair. Bueno, venga pues este reto, mis amigos, que ya vamos poniendo también algunos casitos ahí como chéveres para reto de ustedes. Es un señor de 55 años. Hizo pérdida de conocimiento. Y al despertarse, dice que le está doliendo mucho el pecho, que le está doliendo mucho el pecho. No se golpeó cuando se cayó. Y llegó a urgencias porque tuvo un cuadro, una pérdida de conocimiento, que no sabemos qué tiempo duró, no tiene secuelas neurológicas, tiene dolor de pecho y le tomamos por el dolor de pecho, por el síncope, un electrocardiograma. Hay dos indicaciones indiscutibles. Y aquí vemos las derivaciones de miembros. Tenemos un D1, miren la estandarización, miren D2, la frecuencia estamos en 100, tenemos un ritmo sinusal de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Nos llama la atención al ver intervalos, que el intervalo P es normal, pero ya sí nos llama la atención que el QRS tiene 120 milisegundos. Miramos las derivaciones precordiales y nos encontramos que ese paciente tiene esta morfología que estamos viendo en B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Alguien quiere mostrarnos cómo se acercaría a este paciente? ¿Cuál sería la manera de afrontarlo y cuál sería la propuesta? Mírenlo nuevamente. Ya vimos las derivaciones de estándares, vimos las precordiales. ¿Qué piensan de este paciente joven? Ánimo, un voluntario, qué rico. ¿Quién se anima? Miren cómo lo han hecho ustedes todos de bien. Doc, hola. Ajá. Adelante, Carolina. Qué rico que estás participando. ¿Qué piensas tú de este electrocardiograma, Caro?
Bueno, Doc, yo veo acá una elevación anteroseptal, veo un infarto anteroseptal. Muy bien, hay elevación. ¿Qué más ves? Bueno, también veo un bloqueo de rama derecha. Ves un bloqueo de rama derecha. Fíjate que tú tienes esta morfología en D1 donde ves unas S anchas que se ven también Ujú. en ABL y las ves en B5, B6. Y cuando ves a B1, tú ves la parte terminal es positiva, ancha, y dices, es un paciente con un bloqueo de la rama derecha de la tejiz, definitivamente, y tiene elevación del segmento ST. ¿Crees Sí, tú de Doc, que hay pero onda, por ejemplo, hay ya onda Q patológica? ¿Qué sí, piensas? Sí, esa onda que vemos en B2, en B1 puede uno encontrarse esta tiene que haber morfología, onda, no, tiene que haber onda pero Q en esa B2. exactamente. Entonces, mira, esta en B2 ya hay una Q profunda. Este Ujú. paciente ya tiene una necrosis. Tú vas a concluir, dime, ¿cuál es tu diagnóstico final con este paciente? No, tiene un infarto anteroseptal con un bloqueo de rama derecha. Sí, señora. Debe llevar aproximadamente 12 horas porque ya tiene pues esa Muy Cuba normal. posiblemente. Pues, a veces, acuérdate que empieza a haber muerte celular desde los 20, de los 20 pues más allá de 20 minutos empieza a haber muerte celular definitivamente. Entonces, es un paciente que está en evolución, es un infarto en evolución. Llega con dolor de pecho, está con dolor de pecho. Fíjate que posiblemente tuvo un pérdida de conocimiento, no sabemos cuánto tiempo estuvo inconsciente, estuvo seguramente evolucionando su dolor de pecho al recuperar conciencia tiene estos afectos. Listo. ¿Qué haces tú con este paciente, Caro? No, con este paciente iniciaría pues el manejo de dosis de carga con ASA. Ujú. Iniciaría ASA de 300, Clopil también iniciaría de Sí. 600, atorvastatina de 80 miligramos. Y llamas al hemodinamista. Sí, Y llamas al hemodinamista. Ese es el manejo que hay. Ya con esta presencia de ondas Q, si eso te presenta, porque sé que es una pregunta que me hicieron la vez pasada, estando tú en Caucasia, ay, dice uno, lo trombolizo, no lo trombolizo, está con dolor de pecho, probablemente le manejo el dolor de pecho porque probablemente ya tiene una necrosis anteroseptal, posiblemente tiene lo que tú decías, un periodo largo. Y la trombolisis es fantástica las 3 primeras horas, ya después empieza uno a perder, hay posibilidad de hacerlo hasta más tiempo, pero ya uno sabe que el beneficio no es tan bueno como el riesgo. Pero definitivamente está con dolor de pecho, tú llamas al hemodinamista y vas preparándolo para que se le haga una evaluación, porque muy probablemente todavía hay posibilidades de salvar una parte de su tejido en este paciente. De manera que, mira qué tan chévere. ¿Algún comentario, Caro? Muy bien. Hiciste un reconocimiento perfecto, porque mira que este es un electro que le da brega a todos. Cuando se encuentra un bloqueo de rama derecho y hay una elevación del segmento ST en B1, B2, B3, no hay la menor duda. La única cosa que produce eso es un infarto agudo de miocardio. Uno tiene, cuando tiene un bloqueo de la rama derecha de la tejiz, usualmente tiene RS, R' alta, punto J, que es un poquito por debajo usualmente de la línea de base y hay un segmento ST deprimido. Entonces, encontrar, así sea, esta pequeña, apenas 1 milímetro de elevación del segmento ST, es totalmente indicador de que estamos frente a un infarto agudo de miocardio anteroseptal. Aquí, tal como lo describió Carolina, esto no es, esto definitivamente ya si no se le pasa a uno por alto, porque aquí hay unos cambios definitivos de segmento ST. Y es el manejo del paciente. Entonces, este no es un electro que sea fácil y creo que lo resolviste muy bien. Vean aquí otro ejemplo muy bonito de un paciente con un síndrome de Wellens. Es un paciente que tiene dolor de pecho, la semana anterior volvió a tenerlo y acudió a urgencias porque ya sí le dio como muy fuerte y se asustó. Esta
T negativa en B1, B2, con bifásica, y la historia es muy indicadora de un síndrome de Wellens. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Yo quería mostrarles este electrocardiograma. Es un hombre de 37 años, experimenta dolor de pecho después de estar haciendo levantamiento de pesas. No tiene otros factores de riesgo, no es hipertenso. Se timbró porque un abuelo tuvo un evento coronario la semana pasada y el hombre está muy preocupado, tuvo una molestia en el pectoral y acudió a urgencias. Y este es su electrocardiograma. Miren ustedes la estandarización, la línea de base, las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales, y ya ustedes empiezan a sentir con el médico que está en urgencias que llegue ese paciente con dolor de pecho, le cuenta que está muy angustiado porque su abuelo tuvo un infarto de miocardio hace una semana, ve estas imágenes y por supuesto que se timbra. Bueno, cuénteme, ¿quién se anima a hacer el análisis de ese electrocardiograma? Esto es muy gratamente. Jair, ¿tú estás animado? Sí, profe. Qué rico, dale, dale, Jair. Pues ahí lo que le llamó la atención inmediatamente es como si tuviese una elevación del ST en B2 y en B3, pero pues no es como una elevación muy típica, sobre todo la de B3, porque parece más, no, ¿cómo es? No es, no es Ahí está, convexa, sino cóncava. y tienes esta muesquita, ¿cierto? Mira, esta muesquita es Y es, una guía para uno. ajá, no dice esa es la onda, pues la que llama la onda epsilon. No es epsilon, es simplemente esa muesca que tú ves usualmente en la repolarización temprana. Ah, ¿Sí? ok. Y aquí como el slurring, el que va descendiendo paulatinamente la rama descendente de la R en B5, B6. Ujú. Entonces sí, pues más que un síndrome coronario, podría ser un síndrome de repolarización temprana, sobre todo pues Perfecto. por la edad que tiene y todo. Claro, me parece perfecta el enfoque. ¿Tú te quedas tranquilo? ¿Le pedirías troponinas? ¿Lo dejarías un ratico en urgencias? ¿Qué harías tú con él? ¿Lo mandas para casa y dices, mi hermano, usted está muy angustiado con el abuelo? Tranquilo, el electrocardiograma tiene unos detallitos, pero no tiene nada importante. No, yo creo ¿Qué que piensas? sí, es mejor dejarlo, pegarle una estudiadita. De acuerdo. Fíjate que si este paciente, la primera pregunta que tú tienes que hacerle es, hombre, Emilio, a vos te han tomado electrocardiograma antes, te han dicho alguna cosa cuando te tomabas el electrocardiograma. A veces los deportistas, y a veces si son de competencia, tienen electrocardiogramas. Y eso es una de las responsabilidades que tenemos cuando le tomamos un electrocardiograma a alguien y tiene alguna irregularidad, algún detalle que puede ser importante. Decirle, mira, tómale una fotografía con tu celular y guárdalo en tu carpeta, porque llegas a urgencia en 5 años y te dicen, ¿cómo era tu electrocardiograma hace 5 años? Aquí está en el celular. Y puedes mostrar, entonces, la posibilidad de uno saber que ese paciente tenía estos cambios antes, lo deja uno mucho más tranquilo. Y lo mismo, cuando lo ingresas, si tomas un electrocardiograma a la hora, el paciente ha estado sin dolor de pecho, ha estado más tranquilo porque ya está en urgencias, y es exactamente igual, entonces te sientes más tranquilo. Entonces, una recomendación bien importante, mis amigos, cuando ustedes estén en urgencias. A veces cuando estamos en urgencias disponemos de equipos que toman el electrocardiograma colocando electrodos, pero la mayor parte de las veces son chupitas. A veces quedan la marca de las chupitas para uno volver a colocarlas donde puso el anterior, pero de pronto sea más prudente para decirle a la enfermera que lo haga, con la autorización del paciente. Don Emilio, usted me excusa, yo le voy a poner una pequeñita X donde le puse el electrodo porque dentro de 1 hora, 2 horas le voy a tomar un nuevo electrocardiograma. Y así pueden ustedes comparar y derivación por derivación tomado en el mismo punto, porque de pronto llega otro auxiliar y en vez de tomarlo de esta manera, coloca los electrodos aquí arriba, este lo pone aquí, este de pronto lo pone aquí cerquita del otro, y las imágenes van a variar y uno dice, uy, esto es hay algo variante aquí, hay un cambio,
y toma decisiones inapropiadas. Entonces, es una recomendación cuando estén en urgencias y hay que hacerle seguimiento al paciente con un electro a la hora o a las 2 o 3 horas, dependiendo de eso. Y yo también haría como tú, le pediría troponinas. Puede que venía haciendo pesas y demás, es posible que te encuentres una troponina levemente elevada. Si sale levemente elevada, le dices, déjate, yo te voy a tomar otra dentro de 3 meses, dentro de 3 horas, para estar bien seguro. No se modifica el nivel de troponina, lo mandas para la casa y le explicas lo que acabamos de decir. Pero fíjense ustedes que este detallito de esa muesquita que vemos acá, que tú viste en B3 y en B4, lo orienta mucho a pensar en que es una repolarización temprana, y lo mismo la forma como se hace esto. Anteriormente siempre decíamos, una repolarización temprana es completamente normal. Y cuando uno le hace electros a los pilotos o cuando ingresan al ejército por primera vez, por ahí un 10% de las personas tienen esta morfología. Hemos dicho siempre, esa vaina es completamente normal. Pero no hace mucho, Daxaguer, un electrofisiólogo francés que trabaja en Burdeos, encontró que su grupo de pacientes que ellos vienen siguiendo con taquicardia ventricular y con fibrilación ventricular idiopática, en ellos hay un mayor número de repolarización temprana. Entonces, la pregunta que siempre hay que hacerle a una persona que tiene estos cambios y que uno dice repolarización temprana es, en tu familia, un primos han tenido muertes súbitas, ha habido una muerte de repente en tu familia, y ahí sí, hombre, es mejor que tú consultes con el cardiólogo estos son detallitos que pueden ser normales, pero con esa historia familiar es mejor que se consulte. ¿Listo? No lo olviden, mis amigos. ¿Alguien tiene preguntas y comentarios? Bueno, me encontré un libro que yo se lo voy a mandar a Juan Pablo, porque es pesadito, a través de WeTransfer, dirigido exclusivamente a manifestaciones electrocardiográficas de pacientes con enfermedad coronaria. Puede servir para que lo tengan guardadito por ahí en alguna USB, en fin, o alguien que lo quiera revisar de vez en cuando. El segundo autor es Anthony Valles de Luna, que es un extraordinario profesor de muchos años, pero sigue siendo muy activo. Y me gustó este electrocardiograma porque sé que es uno de los retos que usualmente tenemos cuando llega a urgencias a alguien con dolor de pecho, que no es muy característico, tiene 72 años la persona que lo está haciendo, y tiene una hipertensión arterial de 20 años de evolución. No ha sido el mejor paciente adherente a su tratamiento, y cuando llega a urgencias se le toma este electrocardiograma. Entonces, pues hombre, llega con un dolor de pecho y el médico se encuentra con cambios importantes de la repolarización. Mira qué lindo, aquí tenemos un dedo largo que le permite a uno esto. Vemos una onda P que nos llama la atención, y vemos todo esto que ustedes están observando aquí de cambios del segmento ST, y lo que de pronto le impacta más al médico, dice, miércoles, dolor de pecho, y este punto J aquí, y este punto J aquí en B1 y en B2. Ah, juepucha, ¿será que este tipo tiene un infarto agudo de miocardio anterior, septal, B1 y B2? Bueno, ¿quién quiere hacer comentarios sobre este electrocardiograma? ¿Cómo lo enfocaría y cómo enfrentaría a este paciente? Ustedes están muy sólidos en sus conocimientos. Esto que estamos haciendo es como afianzarlos y reconocerlos, pero los veo muy, muy, muy bien en sus conocimientos y enfoque de pacientes, que es más importante todavía. No tanto es el examen como la parte de conocimientos. Miren ustedes que este es uno de los escenarios que de pronto le pone a uno más problemas. ¿Llamo al hemodinamista? ¿No lo llamo? Bueno, Adelante, Cristian, ánimo. bueno, pues no estoy como 100% seguro, pero bueno, entonces lo que primeramente uno ve que le llama la atención es que tiene una gran amplitud, pues como de los QRS, que Exactamente, ¿cierto? Un voltaje supremamente elevado, ¿cierto? Uno eh, ve que aquí tienen unas R's muy altas en B5 y en B6 son de 5, 10, 15, 20, 25.
30, 35, son voltajes supremamente elevados. Lo mismo unas heces profundísimas en B1, definitivamente hay una despolarización anormal. ¿Qué Entonces, te uno, indica qué, Cristian? hipertrofia ventricular izquierda. Ventricular izquierda. Entonces, el criterio de voltaje, el criterio de depresión del segmento ST, la onda P parece que tuviese signos de Una también pulmonía. anormal, y mira esas ondas R tan altas en D1, en D2 y los cambios de repolarización. Entonces, ¿qué piensas tú? Ese paciente hipertenso tiene una cardiopatía hipertensiva. Y sí, y pues hay como uno de los detalles es que las ondas las ondas T, por ejemplo, en algunas partes están invertidas y en otras partes aparentan ser más picudas, pero son de rama simétrica, pues realmente ninguna es como La que veíamos ahorita del Wellen, ¿cierto? esa. Pues son de ramas exactas. Asimétricas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué le dirías tú? Está contigo uno de los internos o de los estudiantes y te dicen, doctor, vea ese punto J donde está y viene con dolor de pecho. Bueno, entonces igual es un paciente, pues los cambios en la repolarización generalmente hablan pues de la sobrecarga de presión o de volumen que puede estar experimentando el paciente. En este caso sería una sobrecarga de presión. Exactamente. Fíjate, y verás que estos cambios son en cierto sentido como en un espejo de lo que estás viendo aquí en B5, B6. Esta es una de las causas de elevación del punto J. ¿Sí? Ahora, un paciente con cardiopatía hipertrófica puede tener un síndrome coronario agudo. ¿De Total. acuerdo? Entonces, Sí, ahí es tiene donde viene 72 la parte años, difícil de la clínica. ¿Ah? tiene 72 años, hipertenso y tiene dolor torácico. Entonces, Eso es. por una ¿Cierto? estrategia Entonces, habría que hacer ¿qué una haces con ese paciente? listo. Entonces, pues hay que hacerle una adecuada estratificación de riesgo. Yo creo que ya con la edad y con la hipertensión, y si nos vamos más hondo, de pronto encontraríamos otros factores de riesgo. Es un paciente que amerita que se le estudie, o al menos que se quede en urgencias, se observe, se le midan unos De tropones. acuerdo. ¿Qué le pides? Listo, entonces, primero, pues como para el enfoque, unas troponinas son pues, como Perfecto. muy importantes y un estudio metabólico también, pues como que De podríamos, acuerdo. nos Cómo podría- está su creatinina es importante, mirar cómo andan sus lípidos y demás. Me parece perfecto porque tú te afianzas más en criterios, en factores de riesgo. ¿Una placa de toras? eh, sí, pues Podría ser, si una podría placa ser. de toras te ayuda porque Probablemente ese me encuentro un paciente cardiomegalia, un puede corazón tener de pronto de signos de tamaño, falla pero cardíaca y demás. Ok, listo. ¿Qué más? Si tú tienes en la institución de pronto un ecocardiografista o también. tú aprendiste a hacer ya ecografía con el IQ Butterfly, ¿le harías una eco ahí fast en las urgencias? Pues, lo bueno del ecocardiograma es que el ecocardiograma también nos podría ayudar a definir si es un síndrome coronario no por las anormalidades en la pared o que visualice. Exactamente. Mira qué valioso ese criterio de ayudas que tú te estás haciendo con el paciente y el seguimiento en el tiempo. ¿Qué pasa con el electrocardiograma? ¿Qué pasa con las troponinas? Ese paciente con esa cardiopatía hipertrófica es posible que tenga elevadas las troponinas inicialmente para que no te desesperes cuando te llegue de pronto una cantidad leve, una pequeña cantidad, pero ahí necesitas saber qué pasa con si hay o no una delta de troponinas en una hora o 2 horas, dependiendo del protocolo que tengas en la institución. ¿Ya? Ese es el reto. Y mira que ahí te exige toda tu sapiencia clínica de enfrentar al paciente, cómo han sido los síntomas, y te puedes ayudar. La institución, chévere, sí, y por eso es valioso que ustedes vayan aprendiendo cuando se metan, acompañen al ecocardiografista a mirar, vayan mirando, porque en el futuro ustedes van a tener un equipo, un IQ Butterfly en urgencias y van a hacer ecografía de pulmones y van a hacer ecografía abdominal y ecocardiografía, donde pueden perfectamente mirar, hombre, si aquí vemos que hay, uy, esta parte, toda la pared anterior está quedada, llamemos al hemodinamista, ay, si no me queda la menor duda. ¿Ah? Porque ese paciente tiene ya unas troponinas elevaditas, la pared anterior tiene una hipoquinesia, vamos, hay que mirar ese paciente con la coronografía.
porque nuevamente es muy distinto la situación aguda a la situación crónica. Muy bien, no sé si tengas algún otro comentario para hacer, Cristian. No, doctor, muchas gracias. No, a ti, hombre, muchas gracias, hombre, magnífico. Y mire, este es otro paciente con una hipertrofia ventricular izquierda que le pone a uno esos cambios de repolarización, le exigen a uno decir, estos cambios son porque está normal la despolarización y esos son cambios secundarios, o este paciente con dolor de pecho tiene problemas isquémicos. Muy bien. Y miren este otro caso, que este paciente es un paciente joven que tiene dolor de pecho atípico. Observen el punto J donde está esa muesquita que hay aquí y ve esta slurring que se llama como si bajara lentamente la parte final del electrocardiograma como una repolarización temprana. Pero obviamente que en el escenario, si yo le tomo este electrocardiograma a un muchacho que va a entrar como piloto, pues no tiene síntomas, hace ejercicio, pero llega con dolor de pecho, lo pone uno a patalear, porque lo pone uno a decir que no se me pase un síndrome coronario agudo. Pero esos son los detallitos que le permiten a uno identificar esa parte. Muy bien. Este paciente es un paciente que llega con dolor de pecho de 2 horas de evolución. Es un paciente hipertenso, mal controladito, y lo ve inicialmente el interno y lo llama a uno de ustedes, doctor, vea, ese paciente está con dolor de pecho. Yo creo que tiene un QRS que está por ahí en 120 milisegundos ancho y tiene morfología de bloqueo de rama izquierdo. A mí se me hace muy difícil identificar en este paciente si tiene un síndrome coronario agudo. ¿Usted me ayuda, doctor? ¿Quién le da una manito al interno? Vamos a medir mirando las derivaciones para que ustedes se vayan animando. Miren el QRS aquí ancho, miren cómo es la repolarización de ese segmento ST. Aquí R, S, R', vean aquí cómo es. Miren aquí cómo es. El ABR, aquí ABL, un punto J deprimido, hay una onda R, un segmento ST descendente, RS, y probablemente hay algo del punto J allí. B1, B1, un punto J que está como bajito. Ópale en B2, un punto J bajito y una depresión del segmento ST, lo mismo que en B3. En B4 algo, mira B5, no hay onda Q, es una R ancha, mellada, pero mira cómo está el segmento ST. Listo, jóvenes, uno de ustedes, ¿qué le dice al interno? Ánimo, chicos, ánimo. Eso, dale, Cris. ¿Quién quiere participar? En Carolina, ese dale, Jaime. caso, se podrían aplicar los criterios de Barcelona o los criterios de Esgarbosa. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué piensas? ¿Es Pues Garbosa positivo o no? Esgarbosa positivo. Me queda la duda, aunque yo diría que sí. Claro. Sí, acuérdate que lo más interesante de Garbosa es desusual encontrar un electro como el que estamos encontrando, pero es muy demostrativo para que no se les olvide, ¿cierto? Porque cuando uno tiene un bloqueo de rama izquierdo de las de His, hay una pequeñita R siempre, casi siempre, en B1, B2, una pequeñita R delgadita, estrechita, porque es la primera parte que se despolariza, pero luego una onda S. Y lo que sigue es un trastorno de repolarización. Ante un trastorno de despolarización hay un trastorno de repolarización y usualmente el punto J está elevado, como el que vimos parecido a la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, si tú en B1, B2, donde deberías encontrar una elevación del punto J, lo que encuentras es una depresión con la que estamos viendo aquí, en B1, B2, en B3, eso es una desgarbosa positiva. Y aquí en B5, B6, la imagen debería ser como la que estamos viendo en D1 y en ABL, donde tú tienes una R mellada y luego la repolarización que tú esperas tener de ese paciente, que es
un segmento, un punto J un poquito bajito, un segmento de T descendido con T de ramas asimétricas. Entonces, cualquier elevación que tú veas, como la que se está viendo aquí, es definitivamente anormal. Entonces, este paciente tiene tanto en B5 como en B6, y uno de pronto podría dudar aquí algunos cambios, pero no son característicos, pero aquí definitivamente estos son los criterios que hay. Yo les voy, de pronto nosotros hacemos los segundos martes del mes una actividad en la Universidad de Antioquia que se llama el EKG del mes. Santiago Giraldo, mi fero de cardiología, se quedó en la sesión anterior listo para presentarnos ante varios casos, no solamente los criterios de Edgar Bosa, sino los criterios de Smith y los criterios además nuevos que se llaman de Barcelona, para que los aprendan a manejar. Entonces, una invitación. Profe, Entonces, dime. puedo, pues aquí en este caso, entonces, pues, solamente como conclusión, si ver que estoy entendiendo bien, si tiene Es un infarto agudo de miocardio y por una obstrucción de una arteria, que eso lo puedes manejar como un infarto con elevación del segmento ST, y sin estar lejos, trombolízalo. Si está cerquita, llámale hemodinamista. entonces con depresión concordante y elevación concordante. Exactamente, ¿de acuerdo? Cumple con esos dos criterios que son completamente anormales para un bloqueo de rama izquierda. Llamas, y ahí sí tiene que correr el hemodinamista. No te diga, no, es un bloqueo de rama izquierdo, hazle primero una ecografía, no, fuimos, miren cómo está el segmento ST, profe. ¿Ok? Bueno, mis amigos, yo creo que nos acercamos a las 4:30. Ustedes tienen pacientes y otros compromisos. Creo que hemos hecho un repaso chévere de muchas cositas que ustedes afrontan todos los días a urgencias, y ustedes ven que sí lo están manejando bien. El criterio lo están cada vez formando más y se ayudan mutuamente, y para todos tenemos casos difíciles que se apartan completamente de lo usual, y entre todos nos ayudamos apropiadamente con una muy buena relación entre colegas y como equipo. No sé, jóvenes, si hay alguna observación. Juan Pablo. Oh, profe, muchísimas gracias. Un momento ilustrativo todos los casos. Claro que por supuesto nos van a servir mucho para agudizar más el ojo electrocardiográfico y poder impactar positivamente en la buena evolución de todos los pacientes. Profe, muchísimas gracias. Estamos como siempre muy agradecidos por su colaboración, por compartir toda su sabiduría en el tema, profe. Muchísimas gracias. Con el mayor gusto, y colegas, muchos éxitos, cuídense mucho y hasta que nos veamos la próxima vez. Muchas gracias, doctor, por toda la información. Muy rico. Si ven un caso interesante que les llame la atención, del que han aprendido ustedes, me lo mandan, que es la oportunidad de compartirlo con otras personas, presentarlo en la reunión de EKG del mes del Departamento de Medicina Interna, del cual aprendemos mucho todas las veces. ¿Ok? Perfecto, profe. Bueno, muchas gracias en nombre de todos los médicos de la Fundación Clínica del Norte. Con el mayor gusto. Una feliz tarde. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias.